Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di como cuando nacía, ángeles con dulce voz, paz en la tierra cantaron, y en las alturas gloria para todos. Voy a pedir a mi amiga y a alguien si se apaga el teléfono, que esté listo para decirle para que me ayude. Gracias. Buenos días, bendiciones nuevamente. Primero le doy gracias a Dios porque me ha restituido, no totalmente, no debería estar predicando ahorita, pero dice la palabra que hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos. Y mientras tengamos salud, hermanos, pues hay que aprovechar el tiempo. Que ya enfermos uno, sinceramente, está atado, está esclavizado y no tiene libertad como la que podamos tener ahora de venir hasta este lugar con ese propósito. El mensaje de esta mañana trata acerca de la pregunta que es: ¿te sientes que no puedes ser redimido? La pregunta en español quizás sería: ¿te sientes que no puedes ser perdonado? ¿Recuerdan la historia del pato de Juan y María? Fueron a la finca del abuelo y estos dos niños estaban allá en la finca y el abuelo le dejó una hundilla, una resortera, como le puedan llamar en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, una onda, y el niño estaba tratando de tirarle a los árboles, jugando, y pues se aburrió, aburrido, dijo. Entonces vio los patos de la abuela y en ese momento, solo por querer asustar al pato, tiró y para mala suerte le pegó en la cabeza al pobre pato. El muchacho afligido lo escondió dentro de la leña ahí, ¿verdad? Y ya en la tarde la abuela le dijo a la niña, a la María: mira María, le dice, lávame los trastes. Y la María le dijo, ¿verdad? No, abuelita, le dijo, Juan te lo va a lavar. Y se acercó donde Juan y le dijo, recordarlo del pato, ¿verdad? Porque la María había visto lo que había hecho Juan. Y ya el siguiente día, de repente, ya el abuelo lo quería llevar a pescar, y entonces, vaya niña, vamos a pescar, y la abuela le dijo, ¿verdad? No, María tiene que ir conmigo. Y la María aprovechó el momento otra vez, se acercó donde el Juan y le dijo, no, abuelita, va a ir Juan contigo, yo voy a ir a pescar con mi abuelo, recordarlo del pacto. Y así sucedió los siguientes días, el chantaje, ¿verdad? Para este niño. De repente, este cipote no aguantó más, ¿verdad? Ya no pudo más, se puso a llorar y se le acercó a la abuela y le dijo, abuela, yo, ¿verdad?, maté al pato. Y la abuela le dijo, híjole, yo lo vi todo, pues. Yo lo vi por la ventana, le dice. Solo estaba esperando hasta cuándo ibas a estar esclavizado por esa culpa que tú tenías. Cada ser humano, hermanos, a veces nos sentimos culpables por errores del pasado. Si no son de nosotros, por errores de nuestros padres. Y si no fueron por errores de nuestros padres, fueron por errores de nuestros abuelos. La palabra de Dios está basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 1 al 14. Esto ya lo habíamos adelantado en la clase que tenemos los días martes. Y es interesante cómo el autor de Mateo, cuando muchos teólogos, muchos doctores en la ley, muchos doctores en Biblia, muchas personas que estudian en colegios, en universidades cristianas, pasan desapercibidos estos 14 pasajes que el Evangelio de Mateo esta mañana quiere hablar de nosotros para cada uno de aquellos que se sienten culpables, aquellos que se sienten atados, aquellos que se sienten esclavizados o piensan que no son calificados. La palabra de Dios en el libro Evangelio de Mateo comienza con la genealogía de Jesucristo diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El versículo 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Reón y Reón a Arán. Arán engendró a Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, a Boz engendró a Ruth a Obed y Obed a Isaí, e Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, del que era mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam a Abías a Asa engendró a Josafat a Jeroam a Uzías engendró a Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías engendró a Manasés
a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías, sus hermanos, en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiú, Abiú a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor engendró a Sadoc, a Aquín, Aquín a Eliú, Eliú engendró a Eleazar, a Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera, de todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Si usted lo ha pensado y piensa tener niños todavía, ahí está una lista de nombres, hermanos, para que usted pueda buscar, ¿verdad? Y no le ponga, si alguien se llama Brian, perdone, ya no le ponga Brian, ¿verdad? Ya no le ponga nombres modernos. Hermanos, jóvenes, amigos, ¿se siente usted culpable por algún pecado que usted ha hecho? Yo sí. Yo he cometido errores en los cuales me he arrepentido, en los cuales he estado en mi habitación en las noches oscuras pensando por qué hice eso, por qué, ¿verdad?, tuve que hacer tal cosa. Hermanos, hay momentos en la vida en los que nos sentimos rotos. Escucha bien, rotos. Me recuerdo una canción en los años 80 la que hablaba acerca de eso, hablaba de romper el corazón. Hay un vallenato en la música folclórica colombiana que dice, ¿verdad? Ahí viene ella y acaba de romper el corazón. Y dice el cantautor, no le digas nada, ¿verdad? No quiero escucharla, ¿verdad? Busca un confidente y cuéntele todo. Dice el vallenato más o menos en la composición. Dile lo que me hiciste, ¿verdad? Lo que a un hombre no se le hace. Y este hombre habla en su poesía, porque es una poesía musical, habla acerca de cuando un hombre ha sido, ¿verdad? En este caso, pues, le han roto el corazón por el medio de una mujer y viceversa, ¿verdad? Los corazones rotos pueden ser de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre. Por eso nosotros vemos muchos jóvenes, muchas veces personas que chillan por las canciones rancheras, lloran por las canciones que escuchan de los Temerarios, y muchas personas se dedican a tomar alcohol, a drogarse, porque les hirieron el corazón, les rompieron su corazoncito, están hechos, ¿verdad?, pedazos, están rotos. Muchas veces, hermanos, no solamente en la parte sentimental, también hemos roto el corazón a nuestros padres. En bachillerato, cuando yo estudiaba, les conté la anécdota de que mandaron a llamar a mi mamá y no llevé a mi mamá, mandé a llamar a la señora que vende mango, ¿verdad? Ella me hizo el favor de ir a esforzarse por mi mamá, ¿verdad? Y casualmente mi mamá, no sé cómo, ¿verdad?, intuyen las mamás, llega mi mamá a la institución, a la Escuela Nacional de Comercio en Coayanza, El Salvador, y mi mamá pues se dio cuenta, ¿verdad? Y sinceramente me dolió, ¿verdad?, mentirle a mi mamá. Mi corazón se sintió roto. Hay momentos en la vida que los seres humanos nos sentimos rotos. Usted no lo dice, pero hay acá corazones que están rotos sentimentalmente, rotos porque fracasaron en la vida, rotos porque hay diferentes situaciones en la vida familiares que tuvieron que pasar y eso nos ha roto el corazón. Hermanos, cada ser humano está marcado por el pasado. Hay un pasado que está en la vida del ser humano que nosotros no podemos cambiar. Estamos nosotros, ¿verdad?, cosechando esos errores que nosotros cometimos en el pasado. No solamente eso, hay hechos de malas decisiones que nosotros tomamos en la vida y después uno dice, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Incluso, hermanos, a veces estamos avergonzados por nuestra historia familiar. Yo tengo un perfil de un hombre que sinceramente le hizo daño no solamente a mi mamá, que aunque no lo conocí, el daño que él hizo, ¿verdad?, al suicidarse, al quitarse la vida, al dejarme en este sentido huérfano de un padre, hermanos, esos errores, y me avergüenza decirlo, ¿verdad?, que mi papá era un hombre alcohólico, me avergüenza decirlo, ¿verdad?, porque sinceramente yo hubiera deseado que eso no hubiera pasado. Yo hubiera querido sinceramente que la historia fuera otro, ¿verdad?, donde una familia feliz, ¿verdad?, sonriendo, ahí la cámara, felices todo. Yo hubiera querido esa foto en lugar de esa ausencia que yo tuve por, ¿verdad?, las cosas del pasado. Pregunto, ¿será posible que Dios, hermanos, hermanas, nos quiera usar a Dios, nos quiera usar a nosotros después de todo lo que hemos hecho? ¿Ha sido roto su corazón? ¿Ha sido usted
¿Ha cometido errores en el pasado? ¿Ha estado usted atrapado en las malas decisiones? Incluso se siente avergonzado de su núcleo familiar. Esta mañana, si usted ha pensado que no puede ser redimido, que no puede ser perdonado, que usted no puede ser, ¿verdad?, restituido, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, que nosotros hemos leído esta mañana, tiene un mensaje poderoso para cada uno de los que hemos venido a este lugar. Fíjense bien, Mateo en el capítulo 1, del 1 al 18, comienza con una larga lista de nombres, con una genealogía que muchos lectores modernos, ¿verdad?, tienden a pasar por alto, desapercibido. Simplemente leemos la genealogía y simplemente, ¿verdad?, un montón de nombres. ¿Verdad?, aburrido de estar leyendo los nombres. Algunos hasta cerramos la Biblia, mejor para qué vamos a estar leyendo tanto nombre. La palabra de Dios, hermanos, siempre tiene un poderoso mensaje. Y en esos 18 versículos, hermanos, muchos, ¿verdad?, pasan por alto una lista que Dios dejó. Escuchen bien, en el capítulo 1, en esos nombres que nosotros leemos, un mensaje de esperanza. También nosotros tenemos personas imperfectas, número 2, también número 3, personas manchadas, ¿verdad?, con decisiones, ¿verdad?, cuestionables y que fueron parte, hermano, quieras o no, del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Increíble que nosotros, en medio de esa lista que nosotros tenemos, podamos encontrar un mensaje de esperanza, de personas imperfectas, con historias manchadas, con decisiones cuestionables, pero que fueron parte del linaje de nuestro Salvador. Versículo 3, capítulo 1, verso 3, aparece un nombre de una mujer. Y ya no habíamos, creo, visto esto un día de martes, lo vamos a recapitular esta mañana. Esta mujer llamada Tamar en el versículo 3 es mencionada. Acá, ¿verdad?, Judas engendró a Tamar y Tamar a Fares y a Samsa. Gracias. ¿Sabe quién fue Tamar? ¿Sabe quién fue Tamar? Pregunto. ¿Sabe quién fue Tamar? Esta mujer se disfrazó de prostituta. Se disfrazó de prostituta para poder engañar a su suegro. Ya esto es una clase de evangelios sinópticos a San Salvador. En la escuela de San Salvador, una hermana me separó y presentó defensa ante Tamar. Me dijo, es que Tamar tenía un propósito, y ciertamente tenía un propósito, pero eso no quita lo que hizo. Se disfrazó de prostituta para engañar a su suegro. Esta Tamar, pobrecita, se le muere el marido, no le pudo engendrar. La ley decía que si el hermano se moría y el otro estaba vivo, la tenía que restituir y darle hijos. El otro perverso hijo de Judá, ¿sabe lo que hacía? Simplemente dice que terminaba o hacía sus cosas y no la podía embarazar, sino que hacía un truco para no embarazarla, porque aquí hay niños mayores de 12, todavía menores de 12 años. No podemos ampliar, ¿verdad?, esta historia. Y después, como el otro no la puede embarazar, se murió. Y después el Judá le dice, bueno, te voy a dar, hermano, a este chiquitito, pero que tiene que terminar de crecer. Y el muchacho creció y nunca le daban al dichoso, ¿verdad?, otro hijo. Entonces la mujer termina disfrazándose, termina metiéndose con su suegro, ¿verdad?, se disfraza de prostituta, hace el engaño y obviamente, ¿verdad?, queda embarazada. Esa mujer, esa prostituta de mala reputación, está en la lista de Mateo, en los descendientes de Jesús. Y perdón que esta mañana le vamos a tirar a las mujeres. Ni modo. Versículo 5, vean el versículo 5. Salomón engendró, dice, ¿verdad?, de Rahab. Esta Rahab también una mujer pagana y prostituta. En el libro de Josué habían mandado espías. Y allá en los espías que habían enviado se meten en la casa de esta, ¿verdad?, de esta mujer. Y esta mujer pagana, prostituta, les ayuda también a poder esconderse a los espías. Independientemente de la generosidad, de lo bueno, ¿verdad?, del propósito que tenía esta mujer usada, la profesión, de las viejas profesiones que existen en la antigüedad, tampoco se le quita el perfil en su currículo, en su CV o en su currículo vital, el título de pagana, y no solamente el título de pagana, sino que también de prostituta. Otra vez, cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, lo pasamos desapercibido. Simplemente leemos el nombre, pero nosotros no leemos el perfil, no leemos la historia de estos nombres que están en esa lista. Hermanos, en lo personal,
yo, Mario Lara, si yo fuera, ¿verdad?, el juez, yo quitaría esos nombres ahí, los tacharía, simplemente, ¿verdad? Son de mala reputación. Uy, ¿verdad? ¿Qué hacen en esa lista? Yo simplemente lo borraría si tuviera el poder. Pero ¿sabe qué? El Señor sí tiene, ¿verdad?, un propósito al poder incluirlos, especialmente el Evangelio de Mateo. Número 5, versículo 5. Ahí mismo, en el versículo 5 dice: Salmón engendró a Rahab, a vos engendró a Ruth, otra. ¿Saben quién era Ruth? No esta Ruth que tenemos. Era una extranjera, era una moabita. ¿Qué le va a decir usted? Una moabita. Era descendiente de una nación enemiga del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero Dios la usó y también de una forma poderosa al incluirla en la genealogía. Es interesante cómo esta pobre mujer, ¿verdad?, llamada Ruth, también es incluida en el libro, ¿verdad?, de la genealogía de Jesús. Si usted alguna vez, hermanos, viene, para los que nos visitan aquí, así se van a sentir extraños. Cuando uno llega a un lugar que no es el suyo, que no es su hábitat, que no es su costumbre, uno se siente extraño. Si alguna vez usted se ha sentido extraño, ¿verdad?, que lucha por acomodarse y que puede identificarse también con Ruth, ¿verdad?, la heroína de este libro llamado Ruth, en la cultura en la cual vivía, hermanos, tenía varias cosas en contra, hermanos. En esa época, ¿verdad?, se honraba a las mujeres que tenían hijos. Ella no tenía hijos. Las mujeres dependían de su esposo. Ella era viuda. Las comunidades, hermanos, eran bien unidas, pero ella era extranjera. Pero en esa historia de una forastera que fue recibida y que se fue salvada de la pobreza, de modo que no pudo hallar esperanza también en una nación extranjera. Si usted se siente extranjero acá, si usted se siente extraño, hermanos, este es el buen lugar. Porque Dios también acá le quiere a usted restituir, le quiere dar una familia. Y por último, en el Evangelio de Mateo, verso 6, aparece otro nombre de una mujer que sinceramente también fue un caso. Versículo 6. Isaías engendró al rey David. Y el rey David engendró ¿a quién? A Salomón, de la que fue mujer. Menciona, ¿verdad?, a mujer de Urias, a Betsabé. Vámonos al primer libro de Samuel, pues. Vámonos al primer libro de Samuel. Segundo libro, perdón, vamos. Versículo 2, capítulo 12. Jehová envió a Natán a David, y viendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era ¿qué? El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado, criado, y que había crecido con él, y que sus hijos juntamente comían de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiéndose en su seno, y la tenían como a una hija, parecido con las mascotas encarriladas ahora en nuestros días. Versículo 4. Y vino uno camino de hombre rico, y este quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel, ¿verdad?, que había venido a él. Entonces encendió el furor de David de gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de ¿qué? De muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque le hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ahí viene lo bueno, el desenlace, el versículo 7. Entonces dijo Natán a David: pero que aún antes de juzgar, antes de abrir la boca para señalar y juzgar a otro, tienes que pensarlo. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey de Israel, y te libraré de la mano de Saúl y de la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y Judá
Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de tus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste a espada, dice la palabra de Dios. Esta es una de las escenas, pero los que no son religiosos lo cuestionan, ¿verdad? Cuestionan, ¿verdad? Que hay un montón de matanzas en la Biblia y que no sé qué, que no sé cuánto. Es obvio, la gente, hay detractores de la Biblia y de la palabra de Dios. Ya no necesitamos enfatizar lo que hizo David. Sabemos lo que hizo David. No solamente le quitó la mujer, sino que también usó la otra palabra, quitó. Quitó también la vida de quién? De Urías. De Urías. La palabra Quito está 2 veces ahí, no la ciudad de Quito, en la mitad del mundo, en Ecuador. Quitó la mujer y quitó la vida de quién? En este caso, de la vida de Urías. Recordando el pecado del adulterio y del asesinato del rey David, hermanos. Pero a pesar de esas faltas humanas, Dios tenía un plan perfecto de redención para todos aquellos perfiles que son como Rahab, que son como Tamar, que son como Betsabé, que son como David. Pregunto, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esto? Que Dios no escoge a personas perfectas, sino a personas dispuestas. Escucha bien, Dios no escoge a personas perfectas, sino a personas que dispuestas. Estimado amigo, hermano en Cristo, el pecado no es el final de la historia. Si hay arrepentimiento, obviamente, genuino y fe en el Señor, el David se arrepintió, hermanos, lloró, y en un salmo se describe cómo este David, este rey, ¿verdad?, se desgarra por el interior, se rompe, está roto por sus malas decisiones, y este hombre, David, se arrepintió. Lo que otros pueden ver como ruina, hermano, escucha bien, si usted está arruinado, usted está arruinada, y lo que la gente mira que usted no tiene arreglo, que su vida, ¿verdad?, es un caos en la vida, hermano, Dios lo ve una oportunidad para mostrar su gracia y también para mostrar su poder transformador. Que Dios puede hacer, ¿verdad?, de lo imposible, ¿verdad?, lo puede hacer posible. Hermanos, Jesús vino precisamente para redimir pecadores. Vino para sanar heridos. Y vino para levantar a los caídos. Él no se avergonzó de tener antepasados imperfectos. En la genealogía de Jesús termina con Cristo. Y Jesucristo no se avergonzó de tener antepasados imperfectos. Yo lo he dicho acá, si mi mamá fracasó, si mi papá fracasó, ¿verdad? Si mi papá fue lo otro, mi mamá fue lo otro, yo tengo que romper esas cadenas. Yo tengo que romper esas cadenas. Él no se avergonzó de tener antepasados imperfectos. Al contrario, su genealogía muestra que nadie está afuera del alcance del amor de Dios. Para ir aterrizando, para poder ir, ¿verdad?, concluyendo, vamos a Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Me encanta este versículo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizo, óleo en lugar de gozo, verdad, de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado,
y serán árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Palabra de Dios. A usted que está aquí le hablo esta mañana, lo que ha venido. No importa, escucha bien la palabra, no importa cuán rotos estén, no importa cuán hechos pedazos estén, o cuán rechazados estén, o cuán inútil se sientan, Cristo puede dar un nuevo comienzo. Repito, no importa cuán roto esté, cuán rechazado e inútil se sienta, Cristo puede dar un nuevo comienzo. Hermanos y hermanas, Mateo 1 nos recuerda, escuche bien, Mateo 1 nos recuerda que nuestro pasado no define nuestro futuro. Mateo nos dice, no importa lo que pasó atrás, importa es lo que viene por delante. La sangre de Jesucristo puede limpiar cualquier mancha, restaurar lo que parecía perdido. Si piensas que no puede ser redimido ni perdonado, mira la genealogía del Salvador. Es la prueba viva de que Dios transforma vidas ordinarias en instrumentos de su plan eterno. Él nos llama a confiar en su gracia. La pregunta es, ¿acepta usted esa invitación? Oramos esta mañana. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Dios, por enseñarnos que nuestro pasado no va a detener nuestro futuro, Dios. Que usted puede hacer de las cosas viles, oh Dios, usted las puede transformar de los corazones rotos. Oh Dios, usted nos puede consolar. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por enseñarnos esta mañana a través del Evangelio de Mateo. Oramos pidiendo su bendición total en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ánimo, fuerza y bendiciones totales para todos.